Buenos días amigos, hoy martes 2 de junio de este año 2020. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedrito. Yo supongo que Cuéntamelo todo. a estas alturas debe estar operando el decreto que extiende la cuarentena, como le digo yo, por 12 días más. Ayer le entregó ya la Junta Central Electoral al Grupo Corripio y a Tele3. Sí. Si se puede decir que hay un segundo impresor, porque Corripio va a ir Para las boletas. 24 millones de boletas y Tele3 Sí, 30.000. Pero eso es bueno, importante. ya se entregaron los modelos, ya finales de boletas, se mandaron a imprimir nada más y nada menos que 24 millones de boletas. Algunos, casi 23, 25. Con eso se va a suplir tanto en el plano local como en el exterior. Ahí está incluido lo que se va a enviar al exterior. Todas las boletas que se van a usar para el día 5 de julio, día de las elecciones nacionales, tanto presidenciales como congresuales. Marchamos ya por vía cierta. Algunos arreglos le están pidiendo a la oposición, a la Junta Central Electoral, al protocolo que se va a emplear. Solicitan, entre otras cosas, que se ponga ya medidores de temperatura a la entrada. Eso es un equipo muy sencillo, por cierto, no es una cosa del otro mundo. Y la Junta lo puede agregar perfectamente. O sea, cuando usted vaya a entrar, te pegan en la frente o cerca del cuerpo un medidor que diga cuál es tu temperatura al momento de entrar al colegio electoral. Eso es, me parece que eso está bien. Todavía está pendiente si la Junta va a coger aquello de extender el plazo de 5 a 7 de la noche, el plazo de cierre. Pero perdón, Pedro, yo creo que esos medidores deben emplearse en la fila. Porque entonces en la fila, porque entonces nada más sería para los que van a entrar, protegería a la gente de la mesa tan solo y a los delegados. Debe ser que para estar en la fila, todo el que esté en la fila, en la misma fila, irle poniendo el medidor. Claro. Y el que tenga su fiebrecita, mandarlo tranquilamente a su casa. Así debe ser, ¿oíste? Así debe ser, digo yo. A mí me parece que esas cosas sí van a ser asumidas, son demasiado lógicas. Los aparatos, eso no encarecen tanto. No, eso se puede hacer y seguro que eso está contemplado, Pedrito. No estaba en el protocolo, pero me parece que lo van a añadir porque es demasiado lógico. Nada, en sentido general me parece que las cosas marchan con velocidad. El miércoles, o sea, mañana, mañana. Oye, lo que te voy a decir, y a mí me causa risa, pero es de dolor. Yo sé lo que ella. Le van a abrir las loterías a la gente. Ay, mi madre, cuánta gente sufriendo por eso. Pero oye, cuidado si tú crees. Pedro, la gente del pueblo. Pedro, aquí se juega. Es la clase media y media alta que juega. Que juega. Y no, hay mucha gente, adultos mayores, que ya tienen eso, Pedro, que tú lo ves con su listita, ellos, largas, y juegan la esperanza y entretenerse con eso. Oye, ahora yo creo que eso no involucra a la banca deportiva, porque esas son un poquito más delicadas. No, porque la banca deportiva la gente llega y se encierra y comienza, pero estas no, juega el numerito y te va, Mozart, ¿de qué banca deportiva tú hablas si no hay juego? ¿Cómo? No hay baloncesto, no hay béisbol, no hay hockey sobre hielo. Tú no conoces entonces ese mundo. No hay fútbol. Te digo a ti, no hay carrera de caballo, no hay carrera de perro. No hay fútbol. No hay fútbol. No hay fútbol. Oye, habrá todo eso, Pedro, dentro de poco. Habrá. Eso no creas tú que eso resiste mucho tiempo tampoco. Esos recursos ahí acantonados. Mira, Pedrito, tú sabes que ayer... Me gustó. Caray. Antes de salir de la zona congresual, el Senado aprobó ayer un préstamo de 44 millones de euros. Estaba pendiente hacía tiempo, a mí me llamaba mucho la atención.
porque esos 44 millones de euros que presta la Agencia Francesa de Desarrollo es para adquirir nuevos vagones y ampliar algunas estaciones del metro. Vamos a ver, el metro, esas dos líneas, como están, añadiéndole más estaciones, más vagones y en algunos casos también unidades de impulsión, pero también ampliando algunas estaciones que están demostradamente pequeñas ya para el reclamo de usuarios. Ese metro puede meterse fácilmente 350 a 400 mil diarios. Tú sabes que cuando se complete la tercera línea grande con todas sus extensiones y se le complete las extensiones de la línea 2, llevarla a San Isidro por el lado este y llevarla a los Alcarrizos por el lado norte. Es el caso de la línea 2. Cuando se haga la 3, que es la que sale de los bajos de Jaina, recorre una buena parte de lo que es Herrera hoy, ¿no? El café, todo eso. Arriba a la Plaza de la Bandera y desde ahí se mete por debajo y cruza toda la 27 de febrero hasta cruzar el río Sama y meterse en Villa Duarte y la Isabelita. ¿La cogiste? Sí. Y allá en la Isabelita va a hacer contacto con nada menos que con 100 metros y 150 metros que se le van a tener que agregar al punto donde se encuentra la línea 2 ahora en el centro ese comercial grande que hay en Santo Domingo Este. Porque si tú le agregas 150, lo está conectando por debajo de la tierra, lógicamente, a Isabelita y a la tercera línea. ¿Saben cuánto va a transportar el metro diario? 600,000. Esos 600,000, y lo que nos falta es una línea más, esa que te mencioné, la que viene de los bajos de Jaime. 600,000, y se pretende que también el BRT, el transporte rápido por buses, por carriles especializados, que está ya estudiado, analizado y se sabe perfectamente por dónde tirarlo. Ese sí se habilita en un año, con el dinero en la mano. Porque cada kilómetro de BRT son 4 millones de dólares. Cada kilómetro de metro está entre los 70 a 80 millones de dólares en este momento. Entre el metro y los BRT, o sea, suponiendo que el BRT no solamente sea ONSA, sino compañías también privadas que se incorporen, estamos hablando de 1.500.000 personas diarias en el Gran Santo Domingo. Sería, y eso cualquiera lo cree como muy lejos, eso está ciertamente cerca, siempre que haya la voluntad. Entonces yo entiendo que esos 44 millones de euros que ayer aprobó el Senado para que pase de inmediato a la Cámara de Diputados, le van a facilitar al metro lo que en este momento necesita, que son vagones adicionales y ampliar la base de algunas estaciones para incorporar entre 100 a 150,000 viajes más diarios a las actuales líneas en operación. Bien. Mira, Pedro, primero ponderar y alegrarnos de los resultados dados a conocer por las autoridades de salud pública con relación al comportamiento del virus. Antes de ayer no hubo fallecidos, eso es muy importante. Se redujo considerablemente los infectados, que también es muy importante. Aumentó considerablemente, ya supera me parece que son los 10,000 los recuperados. Aumentó considerablemente el número de recuperados en poco tiempo. De unos 17 y además se redujo aún más, ya viene acercándose para colocarse en 2 la letalidad. Y yo pienso que estos son todos componentes importantes
que hablan muy bien de los niveles de eficiencia con que se está tratando el tema del coronavirus en la República Dominicana. Y habla bien de que la población ha ido respondiendo con todo y que ha habido desajuste, gente que ha perdido la razón, que en un momento determinado han roto con los parámetros, con los protocolos. Sin embargo, el grueso de la población continúa respondiendo a los requerimientos de cuidarse frente a un virus tan terrible como este, que es el COVID-19. O sea que vamos bien por ahí. Y yo quiero alentar a que continuemos progresando en esa dirección, a ver si de esa misma manera podemos dar otro salto para llegar más tranquilo a la fase 2 dentro de la programación, que con mucha precisión y tomando en cuenta la realidad del virus en la República Dominicana y el conocimiento que ya se tiene de él, han programado las autoridades para ir desmontando las medidas restrictivas sobre nuestra economía, que necesita continuar el proceso de reactivación, ¿verdad?, que es tan importante. Y entonces, en ese sentido, vale la pena resaltar el comportamiento de ese boletín. Y por otra parte, Pedro, extrañamente a ti, sobre todo contigo, extrañamente, el lunes se nos pasó celebrar el 75 aniversario del Banco Agrícola, el de que lo cumple cada 1 de junio, lo cumple, 75 aniversario. Señores, en 75 años, 140 mil millones de pesos. En 75 años, 140 mil millones de pesos. Y en este momento vale la pena resaltar el rol que juega y que ha jugado el Banco Agrícola, porque en los últimos 8 años ha implantado un verdadero récord en materia de disponibilidad de recursos, porque ha habido voluntad política en esa dirección. Yo tengo aquí unas cifras, por ejemplo, que en el 2012, por ejemplo, el Banco Central había dispuesto de 6.870.8 millones. Y ya hoy, para la fecha, ahora el Banco Agrícola, 30 mil millones de pesos. Es un salto de 6.870 en el 2012 a 30 mil millones de pesos puestos a disposición a las tasas más bajas, tasa de un 8% máximo. Y otro elemento importante es que el Banco Agrícola ha ayudado, porque esa es una de las situaciones que uno tiene que reconocer al presidente Danilo Medina, porque desde siempre dijo, desde que fue candidato en el 2000, hay que creer en la gente, en el pobre, hay que creer en el microempresario, hay que creer en el pequeño. Son buenas pagas, necesitan tener la confianza, y si se les presta, ellos pagan. Bueno, en el Banco Agrícola no ha sido diferente. La tasa de morosidad se ha reducido, pero de 35,7 a apenas un 9,8. De 35,7, que fue como se encontró la tasa de morosidad en el 2012, a 9,8%. Pero además, ustedes saben qué ha significado eso, que durante esta gestión del presidente Danilo Medina, los productores han recibido alrededor de 2.000 millones de pesos en crédito, en financiamiento mensuales por parte de las autoridades. Ese es el promedio. Y yo quiero desde aquí entonces saludar al equipo del Banco Agrícola, a sus empleados. Hay empleados ahí, Pedro, de 40, 50 años. Fundadores casi. Fundadores. Y entonces, entre ellos el administrador. Entre ellos el administrador fundador. Mira, Mozart, el Banco Agrícola es un redivivo. Oye, ¿por qué, Mozart? El Banco Agrícola ha habido momentos en que se le ha declarado muerto, por razón, financieramente hablando. Sí. Muerto. Es más, para serte sincero, en el 1996, cuando toma por primera vez el poder el PLD, el Banco Agrícola apenas prestaba 2.000 millones de pesos y estaba en situación
morosidad y de terrible. Venía también de una época, acuérdate, aquella vez en que se le usó para reciclar el arroz. Agarraban centenares de miles de quintales de arroz y lo vendían 4 veces, pero la misma cantidad. Eso sí, era una barbaridad, sí. Eso era sacarle dinero al banco por la puerta trasera. Entonces, el banco, como te digo, es un redivivo. Cuando el PLD lo toma, primero le inyecta capital. Acuérdate que todo el capital operativo del banco, cuando no tiene propio, es del Estado, es del propio presupuesto que se le asigna del Estado. Bien, cuando en el 1996 se le encuentra en esa situación, el Banco Agrícola entonces es inyectado de recursos y de algo más importante en la gestión posterior. Estamos hablando ahora de 2004 para acá. El Banco Agrícola fue modernizado y convertido en una estructura que opera exactamente igual a un banco comercial. E incluso opera bajo las mismas normas prudenciales, o sea, es supervisado por la superintendencia de bancos. O sea, es un banco que tiene que someterse a normas prudenciales. Y es una garantía para todos nosotros. Y fundamentalmente para el cumplimiento de la ley aquella que obliga a que los depósitos de alquiler sean depositados en el Banco Agrícola, tú sabías, ¿no? O sea que un propietario de bien inmueble que alquile su bien y deposita en el Banco Agrícola debe saber ya sin ninguna duda de que su dinero está seguro, porque antes hasta eso corría, tú sabes, destinos no ciertos. Pero ahora mismo el Banco Agrícola es una señora institución. Pero una tremenda. Le sobrevivió a una corriente. Oye, esta moza. El Banco Agrícola Dominicano nace en la parte final de la década de los 40 y él forma parte de una oleada de bancos agrícolas que se montaron en América Latina para precisamente desarrollar el campo. La mayoría de ellos desaparecieron por presión. El neoliberalismo se lo llevó a casi todos. No quedan casi bancos agrícolas en América Latina. Y el nuestro es uno de los pocos de los originales que ha sobrevivido. O sea, ha pasado por muchas dificultades. Y uno de los principales protagonistas de la garantía alimentaria que tenemos, de la producción de alimentos en el país. Acuérdate que también el Banco Agrícola. Eso ha sido el Banco Agrícola. Es el creador de la aseguradora agropecuaria. También. Es que nace. O sea que estamos hablando de una institución que merece, como tú dices, respeto y reconocimiento cada vez que cumpla un año más de vida, porque se ha venido consolidando con el tiempo y es una garantía, como tú dices, de producción de los alimentos básicos. Mira, Pedro, en estos días también estuve pensando, porque te refería a propósito ahora de los alimentos y de cómo, gracias a Dios, nosotros tenemos suficientes alimentos a disposición de la familia dominicana. Y tú te referías a la situación de Haití y hablabas de la necesidad, que tú decías que, bueno, se está procurando que la República Dominicana pues acometa algún tipo de acción dirigida a pasarle la mano a Haití en materia de comercialización. Que yo aspiraba alimentos, sí. Pero veo ahí que me parece que fue la FAO. Así es. Naciones Unidas, pero a través de FAO, ellos están planteando 3 niveles, 3 corredores para ayudar a Haití. 3 corredores, no los cuales nos corresponde a nosotros, a la República Dominicana. Cuando uno habla de estos corredores para ir en aliento de Haití, uno tiene que inmediatamente pensar en lo que sucedió cuando hubo la gran crisis con Aristide, que estaba prácticamente cerrada Haití por los 4 costados, no había manera, y el doctor Joaquín Balaguer, de común acuerdo con el doctor Fidel Castro Ruz, entonces presidente, comandante histórico de la revolución y de la República de Cuba, hermana nuestra, pues dispusieron un corredor
para que los cubanos pudieran pasar, atravesar por la República Dominicana. Oye lo que hizo el viejo Balaguer con Fidel para tratar de ver cómo se le pasaba alimento y medicina provenientes desde Cuba, y ahí iba parte de la República Dominicana hacia Haití, en un momento en que la beligerancia con el gran señor del norte era terrible. Los Estados Unidos no querían nada porque lo que querían era resolver el conflicto allí en Haití de la peor manera, llevando a un estado de desesperación. Y Balaguer juiciosamente se dio cuenta y dijo, pero ven acá, esto a quien más va a perjudicar es a nosotros. Entonces se puso de acuerdo con Fidel Castro, mandó unos emisarios allá a Cuba y crearon ese corredor magnífico de solidaridad con Haití. Hoy se vuelve a poner de manifiesto eso. Gonzalo, eso existe. Ese oye esto, porque tú estabas diciendo un asunto histórico que muy pocas veces se trata. Eso creó inmediatamente, por acuerdo entre los dos gobiernos de Fidel y de Balaguer, el siguiente. Tú eras colaborador en ese tiempo, ¿verdad? Movimiento comercial. Yo era analista. Analista. Como dicen los muchachos Tú eras analista de Balaguer, del doctor sí. Balaguer. Pero yo me enteré que la familia Bonetti, que en ese momento era gran productora de alimentos de todo tipo, establecieron un nexo de comercio. Óyeme, Mozart, de aquí partía y parte todavía un barco mercante lleno de alimentos para ganado, de pollos, de huevos, incluso de granos hacia Cuba. Tú me dirás, Cuba consume una cantidad enorme de arroz y la importa, pero enorme, ¿eh? La cantidad de alimentos que consume Cuba es enorme porque ellos no abandonaron esa práctica, la de producir arroz, masa y otros alimentos. Bueno, ellos son importadores casi netos. Nosotros les mandamos, ahí se iban muchos de esos productos del hogar, eso que representa el grupo Bonetti, y buena parte de mercancías, es lo que te estoy diciendo. Eso se mantiene. ¿Tú sabes quién era el representante de eso aquí? Hanle Herman, era la gente naviero. Hanle era el que operaba eso. Entonces, ganaba su chelito, ¿tú entiendes? Qué bien. Mira, Pedrito. No sé quién tiene ese negocio, pero eso se mantiene todavía. Sí. antes de iniciar en el programa y mientras nos maquillaban, sí. Tú me hablabas de un artículo que lo vamos a dejar para la segunda parte. Sí. Sí, porque es un tema bastante engorroso. Sí, claro que sí. Es un tema bastante engorroso, pero en el interín, en el tema político, que va muy bien. Señores, la Junta Central Electoral está dando pasos en firme para que tengamos un 5 de julio sin dificultad, para que la gente pueda ir a votar, y eso está muy bien. Y lo está haciendo aquí, Pedro, y continúen sus esfuerzos para cuando le den el visto bueno al voto en el exterior, en aquellas ciudades, estar inmediatamente dispuesto al montaje definitivo de ese gran evento del 5 de julio. Mientras el hacha va y viene, la actividad se hace fuerte. Ya para esta noche, por ejemplo, se tiene programado para esta tarde de noche se tiene programado esta noche a las 8, una comparecencia importante de los 3 principales candidatos, ¿verdad? En la Asociación de Industrias de la República Dominicana, donde vamos a conocer detalles importantes, ampliar detalles importantes ya. De la oferta de gobierno. De las ofertas de gobierno. Y ahí van a estar Gonzalo Castillo, Luis Abinader y Leonel Fernández, que han sido los invitados por la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Y en el interín, porque hay comparecencia de Gonzalo Castillo que inició ayer y va a seguir una serie de comparecencias en la televisión dando también detalles dándole respuesta a situación del coronavirus y cuáles van a ser las herramientas, los mecanismos para afrontarlo cuando sea gobierno, en el caso de que él sea el afortunado y se lleve la victoria, pues qué va a hacer en ese sentido. Entonces, en el marco de todo esto, de todos estos movimientos y estrategias a 30 y pico de días, 34, 35 días
de las elecciones del 5 de julio, están de por medio las mediciones, las encuestas. Ya Lamar Penn ya en estos días dio a conocer una, con un empate técnico con 2 puntos de diferencia de Luis sobre Gonzalo y 10 puntos de Leonel Fernández. Esa hablaba de 39-37. 39 Luis, 37 Gonzalo Castillo y 10 Leonel. Ahora la CID publica otra encuesta donde ya se coloca a Gonzalo por encima, precisamente con 2 puntos, 41-39, y Leonel sigue en 9.5. Esa es la diferencia. Vamos a seguir viendo en los próximos días más encuestas de opinión. Hay abundantes, hay muchas encuestas que se dan en las redes sociales, y vamos a esperar si se animan otras firmas encuestadoras de las tradicionales, ¿verdad? Y entonces ya con trabajo de campo. La de sí ya fue un trabajo de campo. Ya la de Bernardo y todas las que se han hecho, incluyendo la del grupo del Cibao, que es de Luis, todas esas han sido vía telefónica. En este caso, el de la silla fue presencial, o sea, bien, directamente pues nada, con la gente. Vamos a ver si en los próximos días vemos. Pero ahora vamos a ir a la pausa, porque venimos con un tema sumamente neurálgico. Sí, lo es. Neurálgico. Vamos a la pausa. Debemos insistir en que mañana se anuncia ya, muy probablemente, el inicio de la segunda fase del desmonte de las medidas estas precautorias. Bueno, por lo menos ya se sabe lo de las loterías, ¿verdad? Ya lo de las loterías, que van a estar desde 7 de la mañana a 6 de la noche. Mucha gente, Pedro, muchas loterías en el país. Como la verdolaga. Tú no te lo imaginas. También el transporte privado se le va a permitir. Y quisiera decirle algo a Marte, tu amigo. No le digas así, no le a Marte. Mira, él dice que para ello incorporarse al negocio habría que buscarle 15,000 millones. Tú no ves. Yo te estoy diciendo, porque que se ha dejado de ganar. Pedro, que se queden donde está, y vamos a buscar esos 15,000 millones, le agregamos más y vamos a traer más autobuses de onza para meterlo interurbano también. No con eso, pero con esos 15,000. O abrirle paso a otros empresarios que los BRT, los 4 BRT. Mira, con eso y sobra dinero, se monta el sistema de... ¿Qué es lo que se cree esta gente? Yo creo que él debiera ser, porque él dice que se han dejado de ganar, pero que además que en ese tiempo ellos no pudieron aprovechar la baja. Oye, ¿qué es lo que él dice? La baja del petróleo. En ese tiempo hubo una baja de precios en los combustibles que pudo haberle significado a ellos esa ganancia, y que eso hay que reponérsela. Pero Dios mío. Entonces, o sea, que aquí no hay coronavirus, no estamos viviendo un momento de emergencia. El país está supuesto, Mozart, a cerrar este año con un déficit del fiscal del 6% del PIB. Sí, señor. Cosa fácil. Sí, señor. Pero esa gente no entiende de eso, Pedro. ¿Ya no entiende de eso? No, esa gente no entiende. Esos son trasegantes. Fíjate cómo se aprovechan de situaciones como esta para venir con propuestas indecentes como esta. Hoy, ¿cómo ese hombre va a hablar de que hay que buscarle? Y que no, que se dejó de ganar y que hay que buscarle ese dinero. Yo te digo a ti que hay que tener paciencia. Es la democracia, esa es la democracia. Mientras por un lado, Mozart, antes de entrar en el tema grueso que tenemos por delante, quería decirte que las relaciones entre los Estados Unidos y la República Popular China se están agriando. Yo te dije a ti que esa era la otra gran pandemia que acecha. Se están agriando y... Ya los chinos dijo que van a responder con la misma beligerancia las actitudes de Washington. Abiertamente. Pues van a sin tomar rodeo. De represalia, porque es que yo creo ya le quitaron el beneficio que tenía China con Hong Kong, que la habían aceptado la comunidad. Ya los Estados Unidos se retiraron de eso. Están planteando otras limitaciones al comercio, y entonces la República Popular China ya no están obligando a nosotros a eso por un lado. Por otro lado, Trump dijo ayer que las Fuerzas Armadas
de los Estados Unidos y la policía deben aplicarse a fondo para contener con la fuerza las expresiones de protesta de la población por el exceso que hubo contra un ciudadano. Que aprendan de la República Dominicana. Ojalá Donald Trump se ponga en contacto aquí con Danilo Medina, el presidente de la República, y con el ministro de la Fuerza Armada y de la Policía, que ante las manifestaciones de los muchachos de la plaza, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuál fue la respuesta? Flores, agua, camaradería, protección. Eso es lo que deben hacer en este momento la policía de los Estados Unidos, que tiene un histórico, un comportamiento salvaje, excesivo y criminal en ocasiones, como acaba de acontecer. Entonces, lo que ellos tienen que hacer es cambiar de actitud. Por ejemplo, la actitud de esos policías de la Florida que dieron una demostración. De Michigan. Y los de Michigan que dieron una demostración de mea culpa y de pedir perdón a la población y decirle no, nosotros estamos de acuerdo con un exceso y eso no puede ser. Esa tiene que ser la respuesta del presidente de los Estados Unidos y de todas las autoridades de los Estados Unidos, porque con violencia, atropellando a la población. La violencia genera violencia. Genera violencia, y a él mismo, que ha hecho un buen gobierno, el presidente Donald Trump, yo sigo insistiendo en que ha hecho un buen gobierno para los estadounidenses. Él le devolvió la confianza a los norteamericanos. Exactamente. Yo creo que lo que más le conviene a él es asumir una actitud de mayor racionalidad frente a una situación tan terrible, que la Casa Blanca tuvo que ser prácticamente cerrada, Pedro, en un momento, y que no se refugió en el búnker. Y refugiarse, o sea, una situación que uno sonríe, pero es una situación terrible, que manda una señal feísima. Y entonces no creo que esa sea la mejor respuesta, ¿no? La respuesta tiene que ser de humildad y de reconocimiento de que hubo un exceso, y un exceso que se convirtió en un crimen feísimo y que no puede repetirse bajo ninguna circunstancia, ni contra un negro, ni contra un blanco, ni contra un latino, ni contra nadie. Bien, mira, esa es la realidad. Nosotros hemos dicho aquí más de una vez, el Diario de Cuatro, tanto tú como nosotros, que es necesario conocer en sus detalles los programas de gobierno de las tres grandes opciones que se presentan para el 5 de julio. ¿Por qué? Porque probablemente sea eso lo que marque la diferencia entre uno y otro y haga que el pueblo tome resoluciones importantes acerca de a quién quiere para gobernar. A propósito de eso, ayer el señor Andy Daguarre, que escribe todos los lunes un trabajo bastante reposado, sosegado, de fondo, de su Fundación Economía y Desarrollo, en el periódico El Caribe, hizo publicar esta vez un trabajo acerca de cómo se ha movido la tasa cambiaria en la República Dominicana. Según lo analiza Andy, que por cierto tiene las cifras oficiales, son cifras que se conocen porque las publica el Banco Central y el sistema monetario y financiero del país. La República Dominicana ha acumulado en los primeros 5 meses, primeros 4 meses, 5 meses, una depreciación de la moneda de 7.7%. Y comparada con Brasil, 3 puntos y pico por mes. 7.7. Sí. ¿En cuántos meses? ¿En cuántos meses? En los 5 meses. En 5 meses. Sí. Entonces él dice que países como Brasil, México, Uruguay, que es muy tomado en cuenta, Argentina, Colombia, Chile, la depreciación. Con mucho, Mozart, el 7.7 dominicano. Tú oyes lo que te mencioné, ¿quieres que te lo repita? Las naciones que tienen una depreciación mayor a nosotros, porque son naciones emblemáticas
que tienen una tradición de buen manejo de monetario y financiero. En muchísimas ocasiones. Brasil, más de un 30%. México, Uruguay, Argentina, Colombia y Chile tienen una depreciación mayor a nosotros. Lo que han manejado probablemente con mucho acierto son, sin embargo, Guatemala, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Eso llega alrededor de un 1% de depreciación. También Perú lo ha hecho muy bien. Y la gobernación en estos días Guatemala, en resumen, un comparativo, Pedro, de todas las economías de la región con relación a la depreciación de la moneda. Sí lo hizo. Pero estos países son los únicos que lo han hecho mejor que nosotros. Ahora, ¿qué es lo que analiza Andy? Andy entró al programa de gobierno del Partido Revolucionario Moderno, que es la principal opción de poder, según las encuestas, para las elecciones del 2000. Hasta ahora, porque ahora dicen que es Gonzalo Castillo, de acuerdo a las últimas encuestas. A la última, julio, a la más reciente, que fue, sigue. Que la propuesta contenida allí se resume en dejar flotar la moneda. Ay, mamá. Como una respuesta a este problema de pérdida de valor y porque se han estropeado, lógicamente, se han afectado las principales fuentes de ingresos de divisas del país. Y los economistas del PRM, al parecer, sugieren que lo recomendable es dejar flotar la moneda, y además para que no haya en el mercado insuficiencia de quienes necesiten la moneda. Ellos están confiados en crear un mecanismo que certifique ahí Virgen de la Alta la fuente que reclaman esta divisa y dejarlo que ellos acudan a un mercado abierto. Dice Andy que es un importador neto, porque Andy precisamente ha defendido siempre los intereses de los importadores, porque de ahí proviene y ahí está. Él y su padre, esa lucha por la importación y por la apertura llevó a una división incluso del entonces Consejo Nacional de Hombres de Empresa. Su padre presidiendo. Su padre presidiendo precisamente el lado de las importaciones. Los importadores, y entonces los exportadores. Así es. Dios lo tenga en gloria, don Andrés. Dice Andy que eso sería desastroso, que eso es muy riesgoso en un país donde apunta que va a tener un déficit fiscal de alrededor de un 6% del PIB. Que la libre flotación en este momento no sería conveniente. Y precisamente se propone una libre flotación en coyunturas que no la aconsejan por lo siguiente. Las autoridades, como tú sabes, desde el año pasado montaron una infraestructura electrónica que les permite saber el movimiento diario, y yo diría que a minuto, de cada operación de cambio que se registra en el país, las fuentes oficiales, lógicamente. Tanto en la banca comercial como en los centros autorizados de cambio. O sea, que hay empresas que están autorizadas a operar el negocio de venta y compra de divisas. Bueno, todos ellos están conectados a un sistema que tiene el Banco Central, que por primera vez lo tiene, que sabe cuál es el flujo, tanto de ingresos como de salida, que sabe incluso ya, porque lo saben los bancos, lo saben los bancos, lo sabe el Banco Central, que sabe cuáles son los principales usuarios de la divisa por razones de necesidad. O sea, que este es un país esencialmente dependiente de materias primas básicas y de materias primas semi-elaboradas. Este es un país que depende mucho de la importación. Entonces, la verdad es que yo creo que este no sería el mejor momento para liberar un mercado de divisas y ponerlo a expensas del público. O sea, que todo el que tenga y reclame dólares se le venda en un mercado un poco. Yo
limitaría a ver el planteamiento de Andy, porque no conozco el plan de gobierno del PRM, a pesar de que lo he estado solicitando. Me limitaría a confirmar eso, porque la verdad es que me parece inadecuado que se esté sugiriendo Bueno, eso. mira, Pedro, yo te confieso que no he visto el artículo de el artículo de Andy. El de Andy no lo he visto, por tanto no me puedo adentrar a discutirlo así como debe ser. Pero pienso que una persona como Andy no va a inventar. Si él está haciendo ese tipo de planteamiento, probablemente es porque lo encontró sustento para decir que esas son las pretensiones en caso de que el PRM llegue al poder. Dejar deslizar la moneda, ¿verdad? Ahora yo te voy a decir una cosa, no nos debe sorprender eso, porque ese ha sido el planteamiento que yo he venido observando en la mayoría de los economistas vinculados o economistas ya orgánicos del Partido Revolucionario Moderno. Ellos han estado primero en un severo cuestionamiento, un cuestionamiento que a veces me parece artero porque no encuentro, yo no lo he visto el sustento para eso, simplemente han dicho lo que decían antes, lo que decían mucho antes de que no se podría creer en el crecimiento y en las cifras del Banco Central, tú lo recuerdas, que hubo mucha gente que se alineó por ahí y ha terminado dándose en la nariz, porque se ha demostrado que si hay un organismo que tiene los instrumentales para dar a conocer cifras creíbles y para crear un ambiente como el que se ha creado en la República Dominicana de inversión sin mayores problemas e incertidumbre, ese es precisamente el Banco Central. Un Banco Central que se ha ganado el respeto y la admiración de los demás bancos centrales de toda la región, y además se ha ganado el respeto y la admiración de los organismos internacionales. Y del mismo Andy. Y del mismo Andy, que era un crítico. Y de Andy en su momento, que nunca han puesto en tela de juicio, los estudios del Banco Central. Entonces, estos economistas, que yo le atribuyo eso, y para ser generoso con ellos, se lo atribuyo a un elemento de orden político partidario. Por eso yo digo que la campaña hace tanto daño, las campañas electorales. Porque ellos lo que dicen es que el manejo de la moneda, el manejo del mercado por parte de las autoridades, para ellos, y es lo que dicen, búscalo en todas sus declaraciones, dejan caer eso, no ha sido honesto. ¿En qué sentido? De que no perciben en ese manejo un reflejo de la realidad del mercado, y que de alguna manera tratan de mantener en forma que no es real, fantasmagórica, una estabilidad cambiaria que para ellos no existe. Eso ha sido el planteamiento de la mayoría de los economistas del PRM. A mí no me sorprende que ellos quieran abrir las compuertas, y que, bueno, y con el vamos a ver qué pasa, porque esa es otra cosa, Pedro. Porque cuando tú decides enrumbarte por un camino como ese, tan pedregoso y peligroso, tú tienes que decirle al país qué es lo que tú esperas. Tú tienes que decirle al país, bueno, nosotros creemos que si eso se hace en un plazo no mayor de 3 meses, de 6 meses, vamos a tener un comportamiento de esta manera, que le va a convenir a la estabilidad macroeconómica por aquí y le va a convenir a la solvencia del Estado y de los agentes de esta forma. Tú puedes estar convencido, Pedro, que eso no va por ahí. El asunto es que porque las autoridades han mantenido un control que ha ido incluso en ocasiones más allá de lo que mucha gente esperaba aquí en este país. Porque esa misma plataforma que creó el Banco Central para darle seguimiento al mercado de divisas en la República Dominicana ocasionó muchos truños. Gente que se aprovechaba de que no existía ese tipo de herramienta y se aprovechaba para travesuras, para inventos. Entonces, las autoridades, no solo con políticas monetarias y financieras, que se han llevado muy bien para mantener esos niveles que se incrementaron ahora por la misma situación. Pues estamos frente a una contingencia mundial con impacto en todas las economías. Nosotros no escapamos a eso. Y el dólar se comporta como tal, como parte de ahí es que voy. Mira, tú no puedes dejar flotar tu moneda. Pero dejar flotar por dejar flotar. En un momento de crisis de producción, cuando los ingresos de divisas
que tú recibes de manera natural y el crecimiento natural de la economía ha sido interrumpido por eventos violentos. Cuando se te reduce el ingreso, nosotros estamos hablando de 4 a 5 mil millones de pesos menos que lo que estaba proyectado. Pero Pedro, De 4 a 5 mil millones de dólares menos de lo que estaba proyectado. Entonces, ¿a quién beneficiaría un dejar flotar? No, a los que tienen mayor capacidad de compra de la moneda, a los bancos y a sectores económicos importantes, poderosos, ¿Cómo? que no tendrían problema con salir Pedro, aquí la apuesta de esos a empresarios. llenarse las arcas. Óyeme, aquí la apuesta de esos empresarios inteligentes ha sido: prefiero dejarme de ganar un dinero así y mantener los niveles de estabilidad que me han mantenido durante todos estos años. No, Esa ha sido la apuesta. Por eso tú ves que Fran Rainieri, en una comparecencia que va a tener, Fran Rainieri, que es uno de los líderes del sector del turismo, el mayor generador de divisas de la República Dominicana, es el turismo, están hablando sin mayores problemas de la recuperación del sector y de que van hacia adelante a recuperar el tiempo, lo perdido, y ver de qué manera reactivan en forma sana y firme el sector turismo en el país. Ya esa gente tú no lo vas inventando con aventura. Mira, ya British Airways y Virgin Airways metieron en su programa de reactivación para los próximos 30, 40 días a la República Dominicana. O sea, es su reactivación, reprogramación de vuelos. Así es. Considera que la República Dominicana Así es un destino en este momento. Yo pienso que inventar con el mercado sería, Pedro, una aventura. Una aventura. No. Sería bueno buscar, hay que buscar, Pedro, hay que buscar. Yo, por lo menos lo de Andy, ahora, desde que termine, voy a buscarlo para leerme. Y hay que buscarlo también. Pero hay que buscar el programa, sí, buscarlo. Para que nos digan eso. Porque yo pienso que este es un tema que amerita de toda la atención de la población. Sí, de toda la atención. Esa es la realidad. Sí. Esa es la realidad. No podemos, con ese tipo de cosas, hay que tener mucho cuidado. Mientras tanto, mientras llegan esos programas y vemos aquello, yo pienso que lo importante es que le sigamos la pista a las medidas que ya se están tomando y a las garantías que han ofrecido las autoridades del Banco Central con relación al tema del mercado de divisas en la República Dominicana. Las garantías están dadas, las advertencias están dichas, están puestas sobre la mesa, y pienso que esos agentes están reaccionando en consecuencia, confiados como han confiado durante todo este tiempo en las autoridades monetarias y financieras del país. O sea que yo no creo que tengamos que ponerle elementos. Si ellos tienen eso en su programa, pues, si lo dicen así, bueno, eso es responsable decir a lo que viene, ¿verdad? No pueden tener eso ahí oculto. Si Andy lo encontró y lo ha dado a conocer, pues lo bueno ahora sería consultarlo, buscarlo, y debatirlo. Vamos a ver qué dicen. Sí. Y debatirlo. Vamos a ver qué dicen. Porque a la gente le va a interesar mucho eso, Pedro. Eso es un tema. Bueno, es un tema ya hemos dicho que eso es lo que va a marcar la diferencia con respecto a la propuesta de gobierno. Lo que digan, lo que proponen para salir de esta situación, para afrontar los efectos dañinos que ya se prevé que va a dejar el coronavirus una vez pase. Se prevé, se sienten, Pedro. Y se sienten. Se sienten, Pedro. Nos ha dado entre la costilla y en la frente. Sí, el virus nos ha arrodillado prácticamente. Sí. Lo que pasa es que uno tiene que tener capacidad de respuesta y hasta el momento la estamos teniendo. La tenemos por el lado de la salud y la estamos dando a conocer también por el lado de la reactivación de la economía, Pedrito. Fíjate un caso, por ejemplo, un caso importante que yo creo que debemos resaltar. Fíjate que el Día de las Madres, yo veo ahí que la mayoría de las plazas y de los comerciantes están maravillados con lo que acaba de acontecer, con la actividad. Ellos no esperaban que iba a haber un activismo tan importante. O
Así que yo pienso que hemos avanzado y eso es importante. Esa es la realidad. Creo que hemos agotado esta oportunidad que nos da esta jornada, sí. La RNN, Canal 27, de mantenernos en contacto con la población y con los amigos del Diario de Cuatro. Que nos hemos sentido maravillosamente bien con RNN, el tratamiento, la profesionalidad, el buen servicio, Pedro. La disposición. La disposición de ese equipo. El personal, formidable, todo el equipo. Y sí, de la gerencia, muchas gracias. La gerencia, qué bueno. Pues Diario de Cuatro va a continuar con su contenido y entonces Pedrito y yo volvemos mañana, Dios mediante, ¿verdad, Pedrito? Así es, así es. Muy bien. Que hasta mañana. Nos vemos. Bye bye.